Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal.
La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien.
Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008, es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008, es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008, es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008, es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI.
La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008, es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008, es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008, es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008, es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes.
Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el
Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico.
A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas.
Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI.
La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes.
Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el
Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico.
A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas.
Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI.
La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008, es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008, es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008, es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008, es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes.
Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el
Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico.
A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas.
Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008, es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008, es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008, es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008, es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI.
La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes.
Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el Iron Man, el hombre de hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el hombre de hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el hombre de hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el hombre de hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el hombre de hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el
Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es la película de superhéroes revolucionaria que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Protagonizada por Robert Downey Jr. como el genio multimillonario Tony Stark, la película combina acción trepidante, tecnología de vanguardia y una historia cautivadora de redención, estableciendo un nuevo estándar para el cine de superhéroes. Iron Man, el Hombre de Hierro, es una película de superhéroes en inglés de 2008 que marcó el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, MCU, dirigida por Jon Favreau. Con Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark, la film mezcla acción de alto voltaje, maravillas tecnológicas y una historia centrada en el desarrollo de los personajes, consolidándose como una de las películas de superhéroes más influyentes del siglo XXI. La historia sigue a Tony Stark, un rico inventor y CEO de Stark Industries, conocido por desarrollar armas avanzadas para el ejército estadounidense. Mientras prueba uno de sus misiles en Afganistán, Tony es emboscado y capturado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Gravemente herido y retenido como rehén, presencia de primera mano el poder destructivo de sus propias armas. Durante su cautiverio, Tony construye un traje blindado para escapar, comprendiendo que su verdadero potencial no está en la gorra, sino en utilizar su inteligencia para hacer el bien. Iron Man, el Hombre de Hierro, redefinió las películas de superhéroes al combinar humor, emoción humana y espectáculo tecnológico. A diferencia de otras películas de superhéroes anteriores, se centró en el crecimiento del personaje, los dilemas morales y la responsabilidad personal. La transformación de Tony Stark en Iron Man, el Hombre de Hierro, conectó con el público porque estaba basada en defectos humanos reconocibles, ego, imprudencia y vulnerabilidad, antes de evolucionar hacia el heroísmo. Iron Man, el Hombre de Hierro 2008 es más que una simple historia de origen de superhéroe, es un hito cultural que combinó humor, corazón y tecnología de una manera poco vista hasta entonces en el cine. Su éxito lanzó el MCU, remodeló el